decimos Mateo capítulo 5 y vamos al Sermón del Monte. Primer discurso del Señor, primer sermón que da nuestro Señor Jesús. Y siendo Jesús que lo da el primer sermón, ese primer sermón es muy importante. Es muy importante ya que es el comienzo de todo lo demás, ¿no? Cuando Él comienza a hablar ese sermón, Él hace una introducción y habla de las bienaventuranzas. Y sobre eso vamos a hablar hoy. Vamos a ir al versículo 3 ahí. Cuando cuando Mateo escribe lo que Jesús dijo, usa la palabra Macarios. Esa palabra Macarios es una palabra en griego que significa supremamente feliz, si lo traducimos directamente de ese griego koiné de la época, ¿no? Pero como toda palabra tiene también una cuestión cultural sobre ella. Y a veces la misma palabra no significa lo mismo, por ejemplo en el idioma español, no significa lo mismo en España que en Uruguay, o tiene una carga cultural diferente. Lo mismo pasaba en esa época, ¿no? No era lo mismo esa suprema felicidad que el griego de Asia entendía, que se refería a sus dioses, a esa suprema felicidad, esa suprema satisfacción que tenían sus dioses, que a lo que estaba refiriéndose Jesús en este momento. Por eso, cuando vemos esta palabra bienaventurados, Macarios, en griego, tenemos que irnos al Antiguo Testamento para entender el contenido hebreo que tenía esta palabra, ¿no? Y poder entender lo que realmente Jesús nos quería decir. Y la palabra hebrea que se usa para esto es eser, y tiene una connotación bastante diferente a la que le daban los griegos, ¿no? Esa palabra es usada ya en el Salmo 1. Y en el Salmo 1, cuando el judío de la época de Jesús, el de la región de Judea, escuchaba esa palabra Macarios, él estaba escuchando como esa palabra del Antiguo Testamento ayer, ¿no? Es esa palabra donde el bienaventurado es aquel que está arraigado en Dios. Es aquel que recibe la bendición de Dios. No es aquel que recibe una bendición de afuera. Y no se trata de una divinidad. El bienaventurado es el hombre, es ese ser humano. No es una cosa ni es Dios mismo, es el ser humano, el bienaventurado. Y ese concepto es el que usa Jesús. Y entendiendo eso, ahí les voy a leer rápido lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será, y esto es lo importante para entender esa metáfora que usa que es muy clara, será como árbol. El bienaventurado será como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todos en sus países o los que han podido recorrer nuestros campos, vamos por la ruta en un tiempo de sequía y vemos los campos todos medios amarillentos, medios marrones, porque los pastos no han recibido el agua de la lluvia. Pero de repente, cuando estamos llegando a un puente, vemos como algo que se pentea verde y que resalta sobre el marrón. ¿Qué pasa? Por ahí viene una corriente de agua, un arroyo, un río o lo que sea, y sobre el borde están esos montes nativos, esos montes, esos árboles que crecen ahí. Y no dependen de la lluvia que cae, sino que dependen de la corriente de agua que está pasando. Entonces, más allá de la sequía que hay, mientras tengan esa corriente de agua, ellos van a estar verdes, floreciendo y dando el fruto a su tiempo. Ese es el bienaventurado. Ese es el bienaventurado que dice Jesús. Es el que está arraigado en la corriente de agua. ¿Cuál es la analogía? La corriente de agua es Dios. El árbol soy yo y yo estoy arraigado. El ser humano tiene que estar arraigado en Dios para poder florecer, crecer y dar su fruto a su tiempo y ser quien debe ser, el árbol que florece. Entendiendo un poco a lo que se refiere Jesús como bienaventurado o los hermanos de la época del Nuevo Testamento, cómo entendían esta palabra bienaventurado, vamos a ir a las bienaventuranzas. Y vamos a empezar con la primera. Bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto es la base de todo. Es la base de todo. Es la base
del sermón que Jesús va a dar, es la base del Evangelio y es la base de todo lo que tiene que ver con las enseñanzas que el Señor tiene para nosotros. El pobre no es esa concepción que tenemos los occidentales de pobre. Cuando nosotros pensamos en pobre, pensamos a alguien que no llega a fin de mes, un cartonero que junta cartón en la calle, un clasificador. Decimos, o a veces nosotros nos consideramos pobres por eso, porque tenemos el sueldo justo, o a veces no llegamos y tenemos que estar haciendo malabares, y decimos, nosotros somos pobres. Pero no se refiere a esa clase de pobre, es algo muchísimo peor. Se refiere, la palabra que usa acá el griego, no los voy a aburrir con las palabras porque son difíciles de expresar, pero la palabra significa un mendigo. Y un mendigo, con la palabra es como ese significado de alguien agazapado, alguien agachado en la vida, ¿no? Que no puede salir de eso que está sumergido. Es un pordiosero, alguien que no puede salir de ese lugar. ¿Se entiende? Entonces, cuando dice bienaventurados los pobres de espíritu, está diciendo que ese árbol arraigado al agua, que está firme, bendecido por Dios, es el pobre en espíritu, o sea, es el mendigo de espíritu. Y termina siendo como una contradicción, porque además dice que de él es el reino de los cielos. O sea, un mendigo que tiene un reino no tiene mucho sentido, pero el sentido le da a lo que Jesús está apuntando, ¿no? Pobres son todos. Yo tengo un amigo, ya hace más de 15 años que soy amigo de él, es un vecino de la calle, un cuidacoche. Hace 15 años que lo conozco. Y a veces tenemos algunas conversaciones y es interesante a veces hablar con ellos porque ellos a veces tienen una visión que nosotros en nuestra rutina no logramos ver. Y a veces aprendemos de ellos también, ¿no? Y él me dijo algo muy interesante que me llevó a pensar sobre esto, sobre pobres en espíritu. Me dijo, Decio, si un día viene alguien y me regala un apartamento, un auto, una cuenta en el banco y un trabajo, yo no sé cuánto tiempo va a demorar, pero yo voy a volver a estar acá. Mi cabeza no está preparada para eso. Yo voy a volver a estar acá. Y es interesante porque me hizo acordar de estos pobres de espíritu. Porque por más logros que logremos en esta vida, valga la redundancia, vamos a seguir estando en el mismo estado de pobres espirituales alejados de Dios. Alejados de Dios. Y a eso se refiere Jesús acá. Se refiere a esos pobres que están alejados de Dios y necesitan la ayuda. No pueden salir de ese lugar, de esa pobreza espiritual. Pero reconocen esa pobreza. Si bien todos somos pobres, porque todos necesitamos de Dios, en este momento está hablando exclusivamente de aquellos que reconocen esa pobreza. Yo soy pobre, estoy acá agazapado, soy un mendigo espiritual y necesito a Dios. Y lo reconozco que necesito a Dios. Y acá Jesús pone el principio de todo, el principio del Evangelio, el principio de nuestras vidas para volver al Señor, que es el ser pobre, el estar en esa condición. Es la condición que está todo ser humano. Y pone del otro lado el final, el volver a tener esa restauración, a ser parte del gobierno de Dios, de ser parte del reino de los cielos. Entonces ya pone un resumen en el primer versículo acá sobre las bienaventuranzas, ¿no? En Lucas también habla de las bienaventuranzas, pero Lucas habla solo de 4 bienaventuranzas. Y a la vez que habla de esa bienaventuranza, le pone una contraposición. Y es interesante que esta es una de ellas. Y dice en Lucas 6:24, no lo busquen, yo lo leo. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Y quiénes son los ricos? En realidad no son ricos, también son pobres, pero no reconocen su pobreza, se creen ricos. Ricos en sus propios conocimientos, en sus propias vanidades, Es el mundo que vivimos. Nosotros en algún momento también nos creímos ricos, pero llegó el momento donde el Señor nos hizo entender que éramos pobres y necesitábamos de Él. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El pobre, el humilde, el que agacha la cabeza y dice, soy un pobre, necesito de Dios, soy un miserable, necesito de Dios, es al que Dios lo mira y lo va a sacar de ese lugar y lo va a llevar a ser parte del reino. En el 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
los que lloran, no los que lloran por las angustias normales de la vida. Es mucho más que eso. Es aquel afligido, aquel que lamenta, aquel que hace luto. Es aquel pobre de espíritu, aquel mendigo que reconoce que necesita a Dios y reconoce que lo separa de Dios es el pecado y llora por ese pecado, llora por el pecado. Y no solo por su pecado, sino por el pecado de la humanidad, porque la humanidad está alejada de Dios y llora y reconoce eso, reconoce esa realidad, reconoce la realidad del pecado. El pecado es la causa de toda aflicción y llanto. Todo lo que nos cause aflicción y llanto tiene consecuencia, es la consecuencia del pecado. Por donde lo busquemos, por donde lo busquemos. Dice, sí, pero se me murió un familiar y esa angustia y ese dolor. La muerte es consecuencia del pecado. Cuando Jesús llora que su amigo Lázaro había muerto, no está llorando en sí porque Lázaro estaba muerto, porque Lázaro iba a volver a vivir. Estaba llorando por la angustia humana de que se angustiaba por la muerte. Ustedes saben que nosotros no fuimos creados para morir. Y ustedes saben, por eso sufrimos tanto la muerte. Y por eso tenemos tanto pavor de la muerte, porque fuimos creados para eternidad. La muerte es la consecuencia del pecado. Y Jesús lloró en ese momento porque vio la angustia del humano sufriendo por la muerte, sufriendo por la muerte. También Jesús lloró cuando iba a entrar a Jerusalén y lloró a causa de Jerusalén. Y dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Era porque el pecado lo separaba a Jerusalén del entendimiento de que lo mejor para el ser humano era estar unido con Dios. El pobre en espíritu. Esa gente era pobre en espíritu. Nosotros éramos pobres en espíritu. También hay una contraposición en Lucas 6:25. ¡Ay de vosotros los que reís! Porque lamentaráis y lloraréis. ¿Quiénes son los que ríen? Son los que disfrutan el pecado. Son los que viven en este mundo y se gozan del pecado y disfrutan momentáneamente de todas estas vilezas que le da el pecado y ese disfrute simulado, ese disfrute que en realidad no es disfrute, es algo que va a pasar. Esos que se ríen hoy, en algún momento llorarán cuando se den cuenta que ya no tienen tiempo, que ya no hay lugar para ellos, que ya se pasó su hora. 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. ¿Qué es un manso? Un manso es un domado. Domado. En el idioma español es un domado. ¿Qué es un domado? Piensen en un caballo. No es que es un débil. Un caballo, cuando es domado, cuando es ejercitado y lo doman y terminan usándolo, ya sea para hacer carga, ya sea para transportar gente, ya sea para correr, él genera todas sus fuerzas y la pone en la dirección que el amo le dice que vaya, ya sea para hacer la fuerza o para correr. Eso es un manso. Eso es un domado, un dirigido por Dios. Y es interesante que el pobre de espíritu reconoce su necesidad de Dios, llora por lo que le separa de Dios, agacha la cabeza y se somete a Dios. Esto es lo que va describiendo lo que somos nosotros, lo que nacimos de nuevo, los verdaderos cristianos. Y dice que recibirás la tierra por heredad. No hay una acción acá, la acción es recibir. Cuando al judío se le decía tierra por heredad, ya en su cabeza venía la tierra prometida. Y la tierra prometida, al fin de cuentas, no terminó siendo el lugar físico. La tierra prometida es esa comunión con Dios. Es volver a estar en el lugar donde el ser humano tuvo en un principio en aquel huerto. En comunión con Dios, con una vida renovada. Y es ahí donde el Señor nos lleva. Y no se trata de una conquista. A veces vemos que muchos cristianos salen con pancartas, salen con cosas y salen a romper todo, ejerciendo una violencia que no se trata de eso. Se trata de recibir, de estar en el lugar correcto, de reconocer que soy un pobre de espíritu, de llorar por el pecado, de ser un dirigido por Dios, de ser un dirigido por Dios, de ser apacible, apacible. Un cristiano tiene que ser apacible, dirigido por Dios en cada cosa que hace. Y la tierra prometida es donde quiere Dios llevarnos. Es ese lugar a donde el Señor quiere llevarnos. Y vamos en ese camino. Vamos rumbo a la estatura de la plenitud de Cristo.
Salmo 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Tendremos paz, descanso. Si bien ahora tenemos paz en el Señor, igual seguimos teniendo conflictos, luchas con nosotros mismos, un montón de cosas. Va a haber un momento que va a haber paz, descanso, comunión completa. 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hoy día escuchamos lo de justicia social, lo de la justicia por mano propia, la venganza. Todo le llaman justicia, pero todas estas justicias tienen un problema en común, el ser humano, que es imperfecto. Nunca un juez en un tribunal va a lograr dar un veredicto completo, porque nunca va a poder tener todas las perspectivas y siempre va a tener algo que lo va a influenciar al decidir. Nunca va a ser parcial. La justicia social es imposible porque la justicia social es hecha entre hombres y nunca vamos a lograr una justicia social de parte de partidos políticos o de grupos o ONGs. No se va a lograr, por más que lo intenten. Y la justicia por mano propia, la venganza, totalmente fuera de los principios divinos. Totalmente fuera de los principios divinos. Porque la justicia por mano propia no es justicia, es venganza. Y eso no hablo solo cuando vemos violaciones y el padre queda enfurecido y quiere matar al violador de su hija. No hablo solo de eso. Hablo en las relaciones matrimoniales, en las cosas pequeñas. Cuando nos vengamos de aquel compañero de trabajo que hizo algo mal. Porque él se lo merece. Pero no es una cuestión mía, es una cuestión de Dios. Mi cuestión es otro tipo de hambre y sed de justicia. Cuando dice hambre y sed son cuestiones inherentes al cuerpo humano. El cuerpo necesita comer para seguir viviendo. Necesita tomar agua para seguir viviendo. Si yo no tomo agua y no me alimento, voy a debilitarme y si no lo hago en algún momento voy a terminar muriéndome. De la misma forma, la justicia es lo que sacia el hambre del espíritu, del verdadero cristiano. Y cuando hablamos justicia, es la justicia de Dios. Y tiene que ver con todo lo anterior, con el ser un pobre de espíritu, de estar alejado de Dios, del pecado que nos separa y todo eso. Y acá entra lo que es la justificación. ¿Y qué es la justificación? La justificación es aquello que el Señor hace, que planificó de tal forma que hace un enroque con nuestras vidas. El pecador, el pobre de espíritu, el que está alejado del Padre por causa del pecado, el que está mal, el que no puede volver, ¿qué hace Dios? Dios hace un plan de salvación, donde Jesús viene, muere en mi lugar y hacemos el enroque. Él muere en mi lugar y después yo vivo en lugar de Cristo y vivo juntamente con Él. Y cuando el Padre me ve a alguien justo. No ve el viejo Decio, no ve el viejo Darwin, no ve el viejo Aram. Ve a Jesús, el nuevo hombre, el nuevo ser. Y eso es la justificación. Somos justificados delante del Señor. La justificación es algo esencial para la vida del ser humano, el entender esto. ¿Por qué? Porque todas las justicias del mundo están enlazadas con eso. Cuando la justicia de Dios llega al ser humano y cuando la justificación, ese plan de salvación y de redención llega al ser humano, le da la posibilidad de justicia social, le da la posibilidad de justicia al que está haciendo mal, da la posibilidad de la verdadera justicia y desencadena eso. También hay una contraposición para eso. En Lucas 6:25, ¡ay de vosotros, lo que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! El que se cree que logró con la venganza hacer justicia, no va a saciar a la justicia. Simplemente va a saciar ese deseo de venganza. En realidad, la única forma de saciar la justicia es cuando Dios se hace cargo del problema. Si nosotros nos hacemos cargo del problema, no podremos llegar a ningún lado. Estas 4 primeras bienaventuranzas describen la esencia interna del verdadero cristiano. Es un verdadero discípulo de Cristo el que lleva estas 4 marcas. El ser un pobre en espíritu, el llorar por el pecado, el tener hambre y sed de justicia y el ser dirigido por Dios.
Son las marcas que llevan el verdadero discípulo de Cristo. El ser esencial de un discípulo. Nos estamos mirando al espejo cuando describimos estas 4 características. La siguiente bienaventuranza van a describir el accionar de este verdadero cristiano, de este verdadero discípulo de Cristo. El hacer como consecuencia de ser. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordioso. El concepto de misericordia es un concepto que nuestro maestro Aldo lo usa mucho en las clases de escuela dominical, en algunas prédicas también nos ha usado, y es ese concepto de pasar la miseria del otro por nuestro corazón. Pasar la miseria del otro por nuestro corazón. Es el compasivo activamente, en acción. No es simplemente el que mira el dolor y dice, ¡ay, qué dolor que tengo! Y me quedo acá parado. No, yo actúo, yo voy, yo tengo misericordia por el que está sufriendo, por el que tiene dolor. Y no es lo mismo que gracia. La gracia es ese regalo inmerecido del Señor. La misericordia es cuando el castigo tiene que estar sobre mí y de alguna forma justa, ese castigo es sacado y yo soy puesto y puedo vivir sin ese castigo. Se me saca esa carga y puedo vivir ese castigo. Tiene que ver con la justificación. No sé si nos vamos dando cuenta. Entonces, para entender un poco de dónde viene la misericordia de Dios, tenemos que entender todo eso del plan de salvación. La gracia de Dios en ese plan de salvación. Yo tengo que estar alejado de Dios por mi pecado. Pero Dios, ¿qué hace? Dios hace un plan de salvación lleno de gracia y me lo entrega. Y hace posible que yo me saltee esa parte. Hay justicia, no deja de haber justicia, porque Jesús murió por mi lugar. Él pagó el precio. Hay justicia. Pero yo no tuve que pagar ese precio. Por gracia fui salvo. Y Dios, cuando yo me presente frente a Dios en el juicio, el Señor va a decir, vení para acá, justificado. El otro, vení para acá, condenado. ¿Por qué? Porque usó de misericordia. Él hizo un plan. Había misericordia también para el condenado, pero el condenado no quiso la gracia de Dios. Decidió vivir su vida. La misericordia acá de Dios hacia el hombre habla de tiempo futuro. Recibirán misericordia. El misericordioso recibirá misericordia, pero ya la tenemos, ya la tenemos. Es algo que Dios ya nos la aseguró ya. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón. Acá estamos hablando de santidad, de pureza. Cuando hablamos de aquel pobre en espíritu al principio de la aventuranza, este corazón no estaba. ¿Saben cuál era el corazón que estaba? El que Jesús los describe más adelante en Mateo 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Es larga la lista. De ahí sale el pecado, del corazón del hombre. Del corazón. El hombre decide alejarse de Dios. Pero, gracias a Dios por el pero en la Biblia, pero tenemos un gran ejemplo que nos enseña de qué se trata poder llegar a tener un corazón limpio, que es el gran rey David. El gran rey David que fue un asesino, un adúltero, un mentiroso. Y cuando estaba en lo alto de estos pecados, viene un muchacho, Natán, y lo confronta y le dice, mirá lo que hiciste. David agacha la cabeza y dice, soy un pobre de espíritu. Necesito a Dios, yo no puedo salir solo de acá. Y escribe el Salmo 51. Y en el versículo 10 del Salmo 51, miren las palabras que dice este pobre de espíritu. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Este tiene que ser el grito del pobre de espíritu. Hacelo, Señor, hacelo. Y lo hace, y lo hace. ¿Y cuál es la consecuencia de ese corazón limpio? La consecuencia de ese corazón limpio es comunión con Dios.
es el que puede tener comunión con Dios, es el que puede ver a Dios. Cuando dice verá a Dios, dice que voy a estar en comunión con Dios. Volver a estar. ¿Se acuerdan la primera bienaventuranza? Pobre de espíritu, pero pertenece al reino del cielo, pertenece al gobierno de Dios. Ese pobre de espíritu que reconoce delante de Dios que es un pecador, Dios lo toma, lo limpia y lo lleva a través del plan de salvación, del plan de restauración. Y en el Salmo 51:11, el segundo versículo, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu espíritu. Al hombre se le fue quitado todo eso y se alejó de Dios, pero Dios lo vuelve a restaurar. David entendió esto y por eso reclamaba y le pedía a Dios: por favor, sácame de esta condición. Pero él no podía salir y eso tenemos que entenderlo, ser humildes, reconocer eso. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificador, hacedor de paz, vendría a ser la traducción correcta, hacedor de paz. ¿Y qué es ser hacedor de paz? Es tomarme un avión, ir a la frontera de Ucrania y Rusia y ponerme: no, muchachos, no peleen, un cartelito en Nueva York o por las calles de Montevideo: no a la guerra, no a la guerra. No, no es eso. Es mucho más que eso. Igual que la misericordia, la paz y la justicia, la paz del mundo, la paz con los demás, la no guerra, tiene que ver con una paz intrínseca y real, que es la paz con Dios. Si el ser humano sigue alejado a través del pecado de Dios, van a haber guerras, porque las guerras comienzan en ese corazón que recién lo describimos, ese corazón lleno de maldad y pecado. Las guerras comienzan en los corazones de los seres humanos. Entonces, si el corazón está alejado de Dios, no hay forma de parar las guerras. No hay forma de... Capaz que con las cuestiones de la ONU y todo lo demás, cesan un poco algunas guerras, pero van a saltar otras y van a volver a saltar estas después. En la frontera de Rusia vimos, yo creo que desde que nací estoy viendo guerra. Nunca para, porque siempre hay alguien haciendo guerra. Han pasado presidentes y siempre hay alguien haciendo guerra. En fin, en África constantemente vemos la guerra. En los hogares de nuestro país constantemente vemos la guerra. Hoy día en Facebook, en Twitter, constantemente vemos la guerra, no la paz. Pero Dios nos llama a ser pacificadores. Se trata de la paz para con Dios. Conlleva consigo todas las aristas de la paz. Es una característica del verdadero cristiano, llevar la paz a cada situación. El verdadero cristiano es el que ya tiene paz con Dios. El pobre de espíritu que buscaba a Dios, que reconoce el pecado, que llora por el pecado y que es guiado por Dios y que es parte de ese gobierno de Dios, de ese reino de los cielos. Por eso lleva en sí las marcas de la paz. Esa marca. Y cuando predicamos el Evangelio también estamos llevando la paz, porque estamos guiando a las personas a la comunión, a la paz para con Dios. En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Acá toca también la bienaventuranza anterior, Pablo, o quien sea el autor. Seguid la paz con todos. Es como un mandamiento, seguir la paz. Esos bienaventurados, los pacificadores, es parte de lo que soy. Romanos 12, 18 al 19 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí no se trata de ser un pacificador para ser hijo de Dios. Y eso lo vamos a ver ahora un poquito adelante. Pero esto de que dice Pablo en Romanos, que si es posible tengamos la paz con todos. Muchos como que contraponen un poco eso y dicen: no, pero Jesús dijo que Él no venía a traer paz, sino que Él venía a traer disensión. Pero eso es otra cosa, no es esto.
Eso es otra cosa. No se trata de que yo tengo que salir a pelear con todo el mundo porque el Señor dijo que Él trajo la paz. Tengo que salir a pelear doctrinas en Twitter o salir a pelear doctrinas, ir frente a otras iglesias a decirle ustedes están mal o frente a un centro de macumba a pelearle. No, porque no es así. Con lo que respeta a nosotros tenemos que tener paz para con ellos. Pero con lo que respeta a nosotros, todo lo que tiene que ver con nuestras decisiones, nuestra voluntad, todo lo que tiene que ver con nuestro andar, tiene que ver con algo voluntario, tiene que tener paz, tiene que ser llevar la paz. La paz tiene que estar impresa siempre en nosotros. En los conflictos en la iglesia, dentro de la iglesia, tenemos que llevar paz. Tenemos que llevar paz, no conflicto. No tenemos que ser personas conflictivas. Capaz que tengo razón, pero tenemos que buscarlo de una forma pacífica, no conflictiva. Si no lo hacemos en casa, menos lo vamos a hacer en el mundo. Así que tenemos que tener esa conciencia, ¿no? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora vamos a ver con eso que sí tiene que ver con el conflicto, ¿no? Y bueno, y acá no se trata, cuando dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios, no se trata de que yo tengo que ser pacificador para ser hijo de Dios. No. No, acá es una cuestión poética, como la idea es que el Hijo lleva en sí mismo las características del Padre. Cuando nos vean a nosotros pacificadores van a decir, uy, este es hijo del Rey de Paz, este es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo llevo las características de mi Padre. ¿Se entiende? No se trata de lograr ser hijo de Dios a través de la paz. Esto porque muchas veces se quiere agregar siempre como un esfuerzo para lograr salvación, un esfuerzo para lograr ser alguien al lado de Dios. Y en realidad no se trata de eso. Se trata de que yo soy lo que Dios hizo, el árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo me alimento de Dios y el resultado es porque yo estoy en comunión con Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto no anula esto de otro de ser pacificador, no anula una cosa a la otra. Las dos cosas van juntas. La persecución se padece a causa de la justicia. Es una consecuencia de ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Dios. El bienaventurado, el que lleva estas marcas que nos enseña el Señor en estas bienaventuranzas, a consecuencia de ser quien es, va a generar conflictos. Pero yo no genero conflictos con mi acción, yo genero conflictos con lo que soy. Porque el mundo no reconoce y se siente más pecador al ver a un santo, a alguien que tiene comunión con Dios. Cierra esta etapa con el mismo resultado de aquel del pobre de espíritu. Fíjense que la segunda parte de cada bienaventuranza es como un premio, ¿no? Un aliciente, un algo. Y este es porque de ellos es el reino de los cielos igual que los pobres. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con todo. Todos estos alicientes que ponen es la comunión con Dios, el estar con Dios, el ser parte de la relación con Dios, ¿no? La pertenencia al gobierno de Dios es ser parte del reino de los cielos, ser del reino de los cielos. Los bienaventurados, los felices, los dichosos son aquellos que están arraigados como aquel árbol y sostenidos en Dios. Los bienaventurados, felices, dichosos son aquellos que están consolados por Dios. Los bienaventurados, felices, dichosos son aquellos que están dirigidos por Dios. Los bienaventurados son aquellos que están saciados por Dios. Son aquellos que a consecuencia de estas cuatro cosas son misericordiosos, son santos, puros, de corazón limpio, son pacificadores. Son aquellos que a causa de quienes son y hacen serán perseguidos. Los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos de Cristo, no buscan la felicidad porque ya son bienaventurados, ya son felices, ya son dichosos. Oremos, inclinemos nuestro rostro. Padre, te agradecemos en primer lugar por la oportunidad de la vida. Te agradecemos por la oportunidad de la salvación, por tu revelación que llegó a nuestras vidas.
Te agradecemos porque en algún momento tú nos hiciste entender que éramos pobres en espíritu y nos hiciste entender la necesidad que teníamos de ti. Gracias por tu consuelo, gracias por tu guía, gracias por poner en nosotros esta hambre y esta sed de hacer las cosas bien. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de ser misericordiosos, de usar de misericordia para con mi prójimo. Gracias, Dios, por usarme y poder ser instrumento de paz en absolutamente todos los lugares. Gracias, Padre, porque tu mano está sobre mí, sobre cada uno de los hermanos que están acá. Gracias, Padre, por esas persecuciones que tenemos a causa de ser quien somos, a causa de estar en el lugar correcto y a causa de estar en comunión contigo. No tenemos problemas con esas cosas, Padre. Danos la fuerza para poder ir en busca de aquellos que aún no te conocen. Quiero pedirte también por aquellos amigos que hoy están escuchando estas palabras y hoy reconocen por primera vez que son pobres de espíritu y que tienen necesidad de ti. Padre, te pido por sus vidas, que esta restauración que comienza hoy para transformarlos y que ellos sean nuevas personas, sea constante, que ellos puedan encontrar un lugar, que puedan crecer, madurar. Te pido por sus vidas para que sus almas puedan estar en comunión contigo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por tu palabra. Te pedimos que cada día que pasa seamos más bienaventurados, cada vez más arraigados a ti. Y cuando miremos atrás podemos ver cómo hemos crecido en ti, cómo hemos madurado en ti y cómo tú has hecho de nosotros esas personas bienaventuradas. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.